detalles sin generar zozobra. Vamos a informarnos. Carla Tencio, nuestra compañera de Latina Noticias, está con nosotros. Carlita, bienvenida. ¿Qué pasa con la polio y sarampión? Por favor, cuéntanos. Bueno, hay una situación que se está reportando ya desde algunos días. Quizás ustedes recuerdan que desde el mes de marzo empezamos a hablar un poco de una alerta por poliovirus, un virus del que ya de alguna forma desde hace más de 30 años no se reportaba, desde el año 91, el último caso que se había reportado en nuestro país. ¿Y con qué le habíamos hecho frente? Por supuesto, con las vacunas. De alguna forma se dice que cuando una vacuna está funcionando bien es porque ya no recordamos, de alguna forma no sabemos o no hablamos de una enfermedad. Es allí cuando la vacuna está haciendo ese escudo protector. Entonces, hemos vuelto a hablar de ello, preocupa por supuesto, y se ha levantado esta alerta. Hoy día ya se ha presentado un decreto supremo que por 90 días presenta la alerta no solo para el poliovirus, sino también para el sarampión, Fátima. Exactamente. Tenemos unas gráficas para hablar con el público de esta información. La precisión que han hecho desde el Ministerio de Salud también y otras conocedoras sobre el tema es que no es que haya un positivo de polio en nuestro país, sino que tenemos que aumentar los esfuerzos porque quizá también como rezago de la pandemia, muchas personas no han llevado a los pequeños a vacunarse. Entonces hay una situación de preocupación, pero lo que se está haciendo es prevenir que aparezcan las enfermedades. Sí, justamente en realidad se viene monitoreando esto, como decimos. Hay unas zonas del país, sobre todo en la zona nororiente, que es difícil acceso. Estos casos de los que se viene hablando están en la zona de Datem de Marayón, en Saramiriza, a las que se demora aproximadamente 4 días y medio para poder llegar. Hay que llegar en deslizador, hacer un trabajo sumamente difícil y lamentablemente son 3 años en los que ha habido un esfuerzo complejo por todo este tema de la COVID-19 y es por eso que se levanta esta alerta. Pero para poder identificar un poco qué es la poliomielitis, esa enfermedad que con un virus salvaje que se dice que no está vinculado directamente a una vacuna, un virus tal cual, no viene circulando desde hace un tiempo. ¿Cómo la podríamos reconocer, Fátima? Acá tenemos un poco de información de cuáles son los síntomas iniciales. Una fiebre, nos decían los médicos, que podría confundirse con un resfrío común inicialmente, fiebre, cansancio, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y dolores en brazos y piernas. Es allí cuando hay esta debilidad que sobre todo se presenta en los chiquitos, ¿no? En los niñitos, cuando hay esa flacidez en las piernas, es allí donde podríamos identificar los primeros elementos de alarma, ¿no? Ahora, lo preocupante con la poliomielitis, y que es por eso que se trata de evitar que aparezca, es que deja una secuela a largo plazo. De hecho, hay un caso que es muy conocido a nivel mundial de un hombre que tiene como 70 años, si no me estoy equivocando, que está totalmente paralizado del cuello para abajo. Él ha estudiado diversas carreras, pero él, digamos que es uno de los ejemplos de lo que puede ocurrir cuando una persona no tiene acceso a las vacunas, porque en aquellos tiempos era muy complicado. Y por eso es lo importante de detectar, pero sobre todo de vacunarse. Se previene con la vacunación, Carla. La única forma de prevenir lo que conocemos hasta el momento es la vacunación. Y hace como 30 años, como decíamos, aproximadamente 1000 personas al día paralizaban los planes de sus vidas en 125 países del mundo, uno de ellos el Perú. Y esto, por supuesto, se mejoró con la vacunación. Vamos a presentar un segundo wall que tenemos más información sobre la poliomielitis. Ahí está. Ahí está. Entonces, ya sabemos que es una enfermedad muy contagiosa que está causada por este virus que invade el sistema nervioso, que ataca la médula ósea, ¿no? ¿Qué nos puede causar? En cuestión de horas se genera esta parálisis muy intensa que incluso en los casos más severos puede paralizar hasta el sistema respiratorio. Ojo, entonces hasta allí puede llegar la gravedad de la situación. Se transmite principalmente a través de la vía fecal oral. Entonces, una persona que está infectada y que no tiene el cuidado necesario con las personas que están a su alrededor, claro, que no genera la higiene en las manos, pues allí es que se puede generar la infección, el contagio, Fátima. Sí, sobre todo, y esto es para preocuparnos en las zonas donde hay menos posibilidades de tener agua corriente, servicios básicos, por ejemplo, como el agua potable, en fin, un baño, Carla, que es lo que carecen muchos ciudadanos en nuestro país. ¿Y qué ocurre? Como hablamos de que los que se pueden ver afectados con mayor número son los menores de 5 años, a veces estas criaturas de repente pues fueron cambiaditas el pañal, fueron limpiadas, pero quizá jugando por allí no hay, digamos, distanciada la basura de la vivienda con las propias, y jugando incluso quizá puedes terminar arrastrando algunos residuos fecales, ensuciarte, o de repente tú estás vacunado, el bebé de tu casa está vacunado, pero no se lavó las manos y fue a la casa del vecino y terminó contagiando a otro bebé.
Y tenemos, sí, Carla, por favor, para terminar con esta gráfica. Finalmente, solo para resaltar que esta enfermedad no tiene cura y por eso es tan importante la vacunación. Y tenemos algunas declaraciones de la María Elena Martínez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, que nos ha hablado un poco más al respecto. Esto se contagia generalmente de persona a persona, lo eliminan el virus se elimina a través de las heces, ¿no? Y a veces cuando hay en lugares donde el saneamiento no es el adecuado, no hay lavado de manos, no puedes tú ingerirlo, ¿no? De tal forma de que lo coges, lo ingieres y lo llevas a tu organismo, ¿no? Es una enfermedad muy contagiosa, pero más que contagiosa es una enfermedad que no se cura. O sea, no hay forma de que alguien le da polio y después termina curándose, porque te deja con la discapacidad de por vida. La secuela te lleva para siempre. Eso, ¿no? La vacunación, Carla. Y lo preocupante es que hay zonas, no en nuestro territorio, porque repetimos, si bien hubo una preocupación, fue una situación diferente a la del contagio de polio del que estamos hablando. Lo cierto es que los antivacunas han comenzado a significar un riesgo en los últimos tiempos respecto de la proliferación de enfermedades que ya habíamos prácticamente erradicado en nuestros territorios. Y también hay otras situaciones, Fátima, que tienen que ver con la cosmovisión o la forma de vida que tienen algunas comunidades en nuestro país. También. Y es allí donde puede haber un poco de rechazo y hay que trabajar con los proveedores de salud, con los APUs, con las zonas en particular, ¿no? Somos un país multicultural y al respecto nosotros también estuvimos más temprano con la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, y le consultamos un poco sobre lo que era esta zona nororiental de nuestro país, qué es lo que está pasando con Datem de Marañón, con Saramiriza, donde se estableció un cerco de vacunación desde el mes de marzo y quizá podríamos escuchar también lo que fueron las declaraciones de ella en las horas de la mañana. Sí, vamos a escucharla. En todo el nororiente, hace 4 años, nuestras brechas son casi más del 20-30%. Entonces, a nivel nacional, nuestras brechas son casi 23%. ¿Qué significa eso? Que hay que intensificar la vacunación. Eso no significa con esta declaratoria de emergencia, no solo se van a atender las 12 regiones y Callao. Vamos a hacer una búsqueda constante de casos, ese es un tema, pero también nosotros tenemos que seguir trabajando en todas las otras regiones sin descuidar alguna. Tenemos que impulsar y mejorar las coberturas de vacunación. Claro, ahora, por supuesto, Carla, la preocupación de muchos ciudadanos es por qué entonces, cuando se dijo que había una situación de emergencia, muchos pensaron, o pensamos, me puedo incluir, ya hay un caso, ya se detectó qué está pasando, por qué realmente no funcionaron las campañas de vacunación después de, digamos, los picos más altos de COVID. En realidad hubo mucha alarma y probablemente el estado de emergencia se ha implementado para poder comprar con facilidad. Sin embargo, esto a veces tiene algún grado de preocupación, se requiere un control concurrente también para que sean compras realmente coherentes con la necesidad número uno y también libres de corrupción. Uno se pregunta si no tendría esto que hacer parte del trabajo continuo y que teníamos antes muy bien con los calendarios de vacunación de los niños. Siempre hemos tenido un esquema de vacunación muy riguroso, 18 vacunas que se colocan en nuestro país, tenemos un esquema de vacunación bastante detallado. En la mañana estuvimos con la ministra en el cierre de la campaña Chequéate Perú y estaban también miembros de la OMS, representantes de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, quienes reiteraron la importancia de incrementar estas medidas, ¿no? Son 2.500.000 niños que deberían vacunarse de aquí hasta el mes de junio, tenemos entendido de manera extraoficial, para poder estar en las cifras adecuadas. ¿Cuánto nos puedes repetir el número? 2.500.000. ¿Estos son menores de 5 años también? Sí, correcto. Esta vacunación, además, en cuanto a la polio, al menos son 5 dosis. A ver, repitamos la primera gráfica, nos están pidiendo a través del número de WhatsApp de Latina, ha sido por YouTube, por Facebook. Vamos a poner la primera gráfica nuevamente para que nos expliques, Carla, por favor, los síntomas y ser muy precisos en que si te da polio, lamentablemente, si no has sido vacunado, es irreversible. Es muy triste a veces que sea por un descuido o por una falta de conocimiento, quizás por algunos prejuicios, pero la polio se puede evitar. En este momento no está circulando lo que decimos un virus salvaje. ¿Y cómo lo podemos evitar? Con la vacunación. Pero ¿cómo podríamos identificar si es que tenemos esta enfermedad? Se parece inicialmente a una gripe
estándar, a una gripe cualquiera. Como empieza con una fiebre, poco de cansancio, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y esta debilidad en las extremidades, sobre todo en las inferiores, ¿no? Brazos y piernas. Es allí donde lamentablemente afecta más porque golpea a nuestro sistema nervioso, a la médula ósea, y es allí donde se causan estos daños irreparables. Y como les reiteramos, solo se previene con la vacunación. En el esquema son 5 dosis, son 3 dosis iniciales, 2 meses, 4 meses y 6 meses, y 2 refuerzos que se ponen a los 18 meses y a los 4 años también. Eso. Mira, Carlita, justamente hablábamos... Tú decías, había un tema de idiosincrasia, es cierto, es real, en nuestro país todavía hay personas o hay poblaciones que están muy alejadas, donde prácticamente el Estado no existe y por tanto la educación es muy escasa, pero existe también en lugares tan cercanos como aquí mismo en la capital, como personas que tienen este aparato, que es el celular. Yo acabo de abrir la transmisión en YouTube y me sorprende, me alarma, por ejemplo, leo que aquí coloca una persona vacunación igual envenenamiento, y así otras personas pueden considerar que la vacuna es algo nocivo para la salud de los ciudadanos. Y por supuesto, esto tiene mucho que ver con la mala información que a través de las redes sociales es muy fácil difundir. Y por ello, la responsabilidad que tiene todo ser humano, todo adulto, desde la adolescencia, de ingresar a ese teléfono, si es que lo tienes, y buscar resultados de la vacunación en el mundo. ¿Qué enfermedades se erradicaron con la vacunación? No nos crean a nosotras, a ti, a Carla o a mí, sino vamos a creer finalmente a las estadísticas. Y lo que ha pasado con la pandemia es totalmente gráfico, Carla. Los que nos hemos vacunado hemos pasado por una situación bastante más tranquila respecto del COVID. Vamos con la siguiente gráfica. Sí, por supuesto. Y quizá podemos recordar que de alguna forma cómo funciona una vacuna dentro de nuestro cuerpo. Sí. A ver, ¿cómo funciona una vacuna dentro de nuestro cuerpo? En realidad es como si tuviéramos una pequeña foto que ingresa de este villano a nuestro cuerpo para poder identificarlo muy rápidamente. Es decir, que después, cuando podríamos verlo, podemos atacarlo y combatirlo con facilidad. Carlita, antes de pasar al gráfico, importante la pregunta que nos llega al WhatsApp de Latina Noticias, al 940-203-302. Reiteramos, Carla Atencio es nuestra compañera de Latina Noticias, no es doctora, pero ha estado evidentemente informándose mucho, Carla, sobre el tema de la poliomielitis y también conversando con doctores, con la misma ministra de Salud. La pregunta es, un joven o un adolescente que no se vacunó, ¿puede a los 26 años hacerlo? Carla, ¿sabemos esta información de repente? Tendríamos que hacer una consulta quizá con un especialista. Sabemos que en nuestro esquema de vacunación está considerado vacunarnos desde pequeñitos, sobre todo para evitar que más adelante se puedan generar estos contagios. Habría que, por supuesto, hacer la consulta a un especialista, cómo se da normalmente. Sabemos que hay vacunas que, por supuesto, nos ponemos de grandes. La vacuna de la COVID nos la hemos puesto también. Influenza que nos ponemos cada año. Entonces, seguramente hay una solución, hay una salida que los médicos podrían darnos para poder, si es que nos animamos después o ya más grandes hemos tomado una decisión distinta a la de nuestros padres, podemos seguramente encontrar una solución. El tema es que esta enfermedad ataca sobre todo a los menores de 5 años y hace sus efectos irreversibles. La flacidez en las piernas, no vuelve a recuperarse, y hay casos dramáticos donde incluso no tienen la capacidad de mover su cuerpo completamente, y en otros casos también terminan falleciendo, Carla. Sí, justamente la poliomielitis es una enfermedad, como decimos, sumamente contagiosa. Es un virus que invade nuestro sistema nervioso. También, como les decimos, ataca la médula ósea y genera esta debilidad que puede llegar a generar incluso una parálisis que en cuestión de horas podría llegar a paralizar, en los casos más extremos, la respiración. Es una situación la más extrema, la más grave, y es por eso que se atacó con tanta intensidad hace unos 30 años. Paralizaba la vida de unos 1000 personas diariamente, y es por eso que la vacunación, con la fuerza con la que se llevó, pudo frenar esta situación en 125 países. De acuerdo. Bueno, por ejemplo, también es importante ir precisando, vamos corroborando la información. Carla Atencio, también nuestra compañera Katia Gutiérrez nos comenta, nuestro productor habló con el doctor Leslie Soto, y se puede vacunar a un adulto. Sí, y le agradecemos al doctor Leslie Soto por darnos esta información. Sabemos que él ha sido muy aguerrido durante la época de la COVID-19 también, y nos pasa esta información. Entonces se pueden vacunar los adultos, y solo para reiterarles y terminar esta información, se transmite principalmente de vía fecal oral. Allí la higiene es muy importante, afecta sobre todo a los menores de 5 años porque los adultos ya están vacunados y no tiene cura. Entonces la vacunación es, por supuesto, este escudo protector que nos ayudará a salir adelante.
Gracias, Carla, de verdad. Hay un antes y un después en la proyección de vida de un ser humano desde la aparición también de las vacunas. Muchas enfermedades con las que hemos dejado de lamentarnos por su aparición. Algunos se preocupan, pero tantas vacunas en una edad de infancia, obviamente no son todas en un solo día. Hay todo un calendario de vacunación al que usted que nos está viendo también evidentemente ha tenido acceso porque sus padres probablemente los han llevado. Así que esa es la información importante. Gracias, Carla, por estar aquí. Gracias a Fátima, gracias a ustedes por acompañarnos. Perfecto. Vamos a